estuvimos estudiando el Apocalipsis. Antes estuvimos en el Antiguo Testamento y bueno, llegamos el día de hoy al capítulo 16 del libro de los Hechos, pero antes vamos a mencionar rápidamente, brevemente, algunas cosas que vimos en pasajes anteriores. Entonces, en Hechos capítulo 15, versículos del 23 al 29, nos encontramos con lo siguiente. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificios a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con sus mejores deseos. Hay un momento en la historia de la iglesia en la cual el cristianismo comienza a crecer y algunos hermanos judíos quieren que las personas que conocen de Jesús se conviertan al judaísmo y que guarden todos los ritos y tradiciones judaicas. Entonces, hay mucha presión por parte de los judíos para que los recién convertidos se circunciden, por ejemplo, que cambien sus tradiciones en cuestiones de la comida, que dejen de comer muchas cosas que ellos comían, etc. Porque el pueblo de Israel se abstenía de comer cosas que Dios había marcado como sucias, como inmundas, como el conejo, como el camarón, el puerco, la rata y algunos otros animales sucios. Además de esas cosas, había otras tantas que el pueblo de Dios tenía por tradición. Pero ¿por qué Dios mandó esto al pueblo de Israel? No a los judíos, sino al pueblo de Israel. Tenemos que recordar que los judíos son una tribu o una parte de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios hay 12 familias o llamadas tribus. Dentro de esas 12 tribus, una de ellas es llamada la tribu de Judá, los descendientes de Judá. De ahí viene el nombre judíos. Entonces, de todas estas 12 familias, la única familia que solamente por misericordia se guardó fue la tribu de Judá. Entonces, nosotros decimos muchas veces judíos, cuando tal vez, siendo un poquito más específicos, deberíamos decir israelitas. Pero en fin, los judíos aparentaban continuar con los mandamientos de Dios y entonces ellos venían y le decían a las personas: ok, si tú quieres ser cristiano, ahora tienes que circuncidarte, tienes que cambiar lo que comes, etcétera, etcétera. Y entonces esto llegaba a causar confusión en las personas. Confusión en las personas. Por lo tanto, los discípulos, los apóstoles, junto con los ancianos en Jerusalén, se reúnen y hacen una reunión de los líderes. A este tipo de reuniones se le llama concilio. Entonces, ese primer concilio de Jerusalén llega a algunos acuerdos, y los acuerdos a los que llegan ellos son los siguientes. Está bien simple y está en el versículo 29. Y dicen los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén lo siguiente: solamente les vamos a solicitar los siguientes requisitos. Número 1, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Si tú sabes que hay algo que se sacrificó para un ídolo, no lo comas.
de sangre. No comas sangre, nueva sangre, ni comas alimentos que tienen sangre de animales. Siguiente, carne de animales que mueren por estrangulamiento y finalmente de la inmoralidad sexual. Son las cosas más importantes dentro de todas las cosas que las personas estaban discutiendo. Los apóstoles y los ancianos llegan a esa determinación y esa carta la mandan a través de Judas y de Silas y se la mandan a ¿quién? A Pablo. Y quien está en ese lugar hablando de Dios, hablando de la palabra de Dios. Más adelante, capítulo 16, versículos 2 y 3. En el versículo 1 se nos dice que hay judíos que presionan mucho a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo comparte del Evangelio y entre las personas a las cuales Pablo les habla del Evangelio está un muchacho llamado Timoteo. Y a ese muchacho Timoteo los judíos quieren que se circuncide. Algunas veces la presión es bien fuerte en las iglesias y aquí Pablo, que decide llevarse a Timoteo con él para ir a la misión, lo circuncida solamente por darle gusto a los judíos que están en ese lugar. ¿Por qué? Porque anteriormente ya los apóstoles habían dicho que no era necesario que se circuncidara. Pero en fin, algunas veces, desafortunadamente, se tienen que hacer cosas, no necesariamente porque Dios lo manda, no necesariamente porque sea un acuerdo de liderazgo de la iglesia, sino porque a veces las personas en las iglesias presionan demasiado. Avanzando en el capítulo 16, nos encontramos que Pablo sigue hablando del Evangelio y al llegar al final de la porción que nuestro hermano nos compartió la semana pasada, nos encontramos que se encuentran entre otras personas con una mujer llamada Lidia, y esta mujer escucha el Evangelio atentamente, cree y entonces es bautizada, según encontramos Hechos 16:15. Nos dice aquí la escritura que cuando ella se bautizó, pues lo tenemos aquí en la pantalla, cuando Lidia se bautizó, hizo la invitación ¿a quién? A Pablo, a Silas, de quedarse en su casa. Y los convence. Todo esto, lo anterior es bien importante, y aquí regreso. Algunas veces se les ponen a las personas tradiciones que, a más de acercarlos a Dios, a veces llegan a ser una traba. Personas a veces no se quieren acercar al cristianismo, personas a veces no se quieren acercar a la iglesia porque muchas veces tradiciones humanas, no mandatos de Dios, sino tradiciones humanas, hacen que las personas no se acerquen a Dios. Por eso es que Pablo dice, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Las personas ya se habían convertido a Dios, ¿para qué ponerles trabas? Pero a veces es así. Eso sucedió desde el principio de la iglesia. Desde el principio de la iglesia ha habido cosas que a más de acercar a las personas a Dios, le ponen trabas. Entonces, de pronto hemos escuchado cosas como esta. En iglesias el día de hoy, año 2015, llega una persona, se convierte al cristianismo y le dicen, ¿sabe qué? Que usted no ha sido bautizado y usted no es cristiano, porque usted no habla en lenguas. Entonces, eso, a más de acercar, en vez de acercar a la persona a la iglesia, en vez de acercar a la persona a Dios, lo alejan, porque le dicen que la persona no tiene el Espíritu Santo, que no ha recibido a Dios porque no habla en lenguas. ¿Dónde en la Biblia
dice eso. La Biblia no dice que es un requisito que una persona que haya aceptado a Cristo tenga que hablar lenguas. Por ejemplo, es que sabe que usted vino aquí, pero ahora de pronto escuchamos cada barbaridad. He escuchado de lugares en los cuales dicen que las mujeres tienen de pronto a lo mejor que tener una relación sexual cada cierto tiempo, a lo mejor con el que dice que es el pastor, que no es más que un hijo del diablo, ¿no? Pero de pronto le dicen eso y dicen que son cristianos y que las mujeres tienen que hacer determinada cosa. ¿Qué cosa tan terrible? Son cosas diabólicas. Pero hay tradiciones que de pronto alejan a las personas de Dios, alejan a las personas del cristianismo, alejan a las personas de la iglesia. Bueno, hay iglesias como, o disque iglesias como el último caso que les comenté. Bueno, qué bueno que ni las personas se acerquen ahí, qué bueno que ni las mujeres tengan que ver algo con el disque pastor, que no es más un loco. En fin. Y ahora llegamos al capítulo 16, versículos 16 al 40, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos con los versículos 16 al 18, por favor. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía el espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes caminos de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Encontramos algo interesante. Personas que hablan de Dios no necesariamente son enviadas por Dios. Personas que dicen la verdad no necesariamente son enviados de Dios y sirven a Dios. Hay personas que hablan de Dios, pero sirven al diablo. Hay personas que dicen la verdad y sirven al diablo. Hay personas que aparentemente están bien, que aparentemente son cristianas, pero que no lo son. En realidad, la Biblia nos advierte respecto de esto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, encontramos lo siguiente: tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí Pablo? Pablo nos dice que hay individuos que son más que falsos apóstoles. Cualquier persona pudo haber visto a esa mujer y que lo que ha dicho: ay, ya Dios le mandó porra al apóstol, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo esta mujer? Estaba diciendo esta mujer: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Iba diciendo eso una y otra vez. A primera vista, eso puede parecer bueno. A primera vista puede ser una enviada a Dios. No lo era. No lo era. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Hay individuos que son falsos apóstoles, falsos profetas. Eso de falso apóstol, ¿no te suena? El día de hoy, como que ya se ha vuelto de moda. El apóstol fulanito de tal. Y el apóstol, ¿qué es eso? La Biblia nos habla respecto de esto. Apóstoles hay 11, nada más. Es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, es cierto. Lo tengo ahí, man. Es segunda de Corintios, capítulo 11. Pero ¿qué es lo que hacen? Se están disfrazando. Se disfrazan, son estafadores. Hay un montón de iglesias llenas de gente así. ¿Sabías tú que el número de iglesias llamadas cristianas en el mundo está creciendo?
¿Y sabes por qué? Una de las razones por las cuales las iglesias están creciendo es porque muchos ahora están hablando de Cristo, porque han encontrado en el hablar de Cristo una manera de vivir, una manera de escapar. Le dicen a la gente, y te va a ir bien, ¿qué? No, la frase se crece. Y yo declaro en el nombre de Jesús que te va a ir muy bien, y yo echo fuera todo espíritu de pobreza sal de aquí. Ya hice su oración, hermana, cáigale con su, no es moneda, con el diezmo, y aquí le va a ir muy bien, y Dios le va a bendecir. Y yo declaro bendición para usted, y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, y va a derramar bendiciones. ¿Están diciendo cosas que dice la Biblia? Sí. ¿Están diciendo cosas que parecen verdad? Sí. ¿Son enviados de Dios? No. No son más que estafadores. ¿Y qué dice aquí Pablo? Que no les extrañe. Que no te extrañe que en el 2015 pase eso. Hace 2000 años pasaba lo mismo. Gente estafadora que lo que quería era tu dinero. Era lucrar. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Lo dice aquí Pablo, y más adelante en Apocalipsis nos dice que él va a pretender ser Jesucristo y que se va a sentar ahí en Jerusalén para que le alabe. Él es tan cínico y tan descarado que va a hacer eso. Él se disfraza de luz. Él se va a pretender hacer pasar por Jesús. Entonces, sus canchanchanes lo hacen, pues sí, porque él es mentiroso y ha sido mentiroso desde el principio. Hay un montón de llamadas iglesias con gente así, falsos obreros, estafadores, engañadores, perversos. Entonces, el que una persona hable de Dios, el que una persona hable de Cristo, no significa nada. No vale de nada. Hay cosas demoníacas haciéndose supuestamente en el nombre de Cristo. Los demonios en cierta manera llegan a decir la verdad por un cierto tiempo. En Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4, no lo busquen, cuando viene Satanás a tentar a Jesús, lo tienta y ¿qué le dice? ¿Porciones de qué? De la Biblia. Porciones del Antiguo Testamento. Un estafador el día de hoy te puede hablar de la Biblia, sí, te puede decir porciones de la Biblia, sí, a lo mejor hasta se la sabe de memoria mejor que tú. Y hablar de Dios y hablar de la Biblia no significa nada. ¿Por qué? Porque los demonios dicen la verdad, pero solamente por un tiempo breve, por un tiempo corto. ¿Para qué? Para atraparte. No es más que un anzuelo. Y una vez que te atrapa, no te suelta, como un perro. Así es el enemigo de Dios, como un perro. Y una vez que te atrapa, como el perro, no te quiere soltar. Lo tienes ya, no te suelta. Es como el pez. ¿Cómo es el anzuelo del pez? ¿Qué es lo que los pescadores le ponen al pez? Algo que es comida, algo que se ve bien, algo que es llamativo. Y llega y... Tremendo. Una de las primeras cosas que el enemigo de Dios hace es infiltrarse en la iglesia, vestirse de oveja, hacerse pasar por cristiano, tratar de meterse. En el libro de los Hechos encontramos el caso de una pareja llamada Ananías y Zafira. Se hicieron pasar por cristianos, se hicieron pasar por gente bondadosa y generosa. ¿Pero qué es lo que pasó? Ananías murió, su esposa también, y le dijo: Pedro, así como has visto que sacaron a tu esposo con las patitas por delante, así también tú te vas a salir. Y en ese momento se muere y la sacan.
Y entonces, ¿para qué Dios nos enseña todas estas cosas en el libro de los Hechos? Para que tú y yo estemos alertas. Porque al día de hoy hay tantas personas que son engañadas, que llegan a iglesias y viven engañadas y tienen una doctrina de falsedad. Como dice el viejo proverbio, no tiene la culpa el indio, sino el que le dijo que es cristiano. Entonces, cuidado. Se infiltra, ¿y para qué se infiltra en una iglesia el enemigo de Dios? Porque Jesucristo dijo que el enemigo no ha venido para otra cosa sino robar, matar y destruir, de echar a perder la obra de Dios. Y de pronto una persona fuera de la iglesia o dentro de la iglesia te dice cosas que parece que están bien, te habla bonito, te habla de la palabra de Dios y después empieza a hacer el ron, el cuchicuchi, la bemba. Bueno, aquí en México le decimos chisme. Y habla de este, habla de aquel, habla del líder, habla de la esposa del líder, y habla del líder de la alabanza, y habla del líder de jóvenes, y del diácono, y de la esposa, y habla de medio mundo. ¿Para qué? Para robar, para matar, para destruir, para hacer que la iglesia se fracture, para que tú y yo nos desviemos, para que nos equivoquemos. Por eso es que Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quienes tienen el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces debes tener cuidado porque ya hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. La persona puede hablar de Dios, pero ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos que ver no solamente lo que dice, sino lo que hace. Me hablas bonito, predicas muy bien, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo y cómo eres después de conocer a Cristo? ¿Hay un cambio en ti? ¿No hay un cambio? Bueno, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que nos refleja verdaderamente cuando una persona es de Dios, cuando una persona es de Cristo? Su testimonio, lo que vemos y el mantener ese testimonio, el hacer las cosas no una vez, sino siempre, de manera recurrente, continua. No creas a una persona solamente porque dice que es cristiano. No lo creas. Y aquí nos encontramos con, vamos a regresar rápidamente en Hechos 16, hace un ratito se los puse, en Hechos 15, 16, ya me hice aquí, lo quito. En Hechos 16, 15, no 15, en Hechos 16, 15, encontramos algo. Hechos 16, 15, que es un versículo antes de donde empezamos, nos dice la escritura lo siguiente, nos habla de una mujer llamada Lidia, les comentaba yo. ¿Qué pasa con esta mujer Lidia? Hechos 16, 15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Pasa algo interesante. Hay muchas personas que están siendo atrapadas, que están atrapadas. Nuestro pasaje del día de hoy comenzó hablándonos de Pablo caminando y se encuentra con una mujer que adivina, que ha sido prisionera, que está atrapada por un espíritu de adivinación.
Una joven esclava de sus dueños carnales, pero también esclava del diablo, sierva del diablo, que tenía un espíritu de adivinación. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos que practicar la adivinación, que no tenemos que practicar la hechicería, que no tenemos que nosotros ser los que ven las estrellas y predicen el futuro, pero también la Biblia nos dice que no tenemos que consultar a las personas que hacen eso. Un cristiano no ve su horóscopo, un cristiano no va a que le lean la mano, un cristiano no va con una bruja o con una hechicera, un cristiano no va y dice, oiga, no me amarre, le voy a amarrar pero la lengua, si dice que es cristiano. Deje de decir que es cristiano y venir a hacer esas vaciladas. No haga eso. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas, ni vamos con ese tipo de gente. Pero finalmente vemos aquí que Pablo libera a esta mujer de su esclavitud, y Pablo le dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. ¿A quién? A ese espíritu de adivinación. Es un espíritu del diablo. Pero unos días antes hay una mujer que también es liberada. ¿Quién? Lidia. ¿De qué es liberada? ¿De qué es liberada? De su pecado. Entonces vemos dos liberaciones distintas, dos casos distintos. Una mujer que habla de Dios pero que no conoce a Dios. Interesante, ¿no? Y una mujer que no habla de Dios pero que va a conocer a Dios. De una mujer que sirve a la carne y de una mujer que cuando es liberada comienza a servir a Dios. Y entonces nos dice la Escritura que en ese momento el Espíritu la deja. Los amos de la joven se molestan, capítulo 16, versículo 19. ¿Por qué? Porque su fuente de ingresos se les va. La muchacha que tenían como esclava y que era divina, que les hacía ganar dinero, ya no tienen esa fuente de ingreso. Y entonces van a hacer un chisme de Pablo. Estos hombres son judíos y están alborotando a la ciudad enseñando cosas que a los romanos no debemos hacer. Versículo 22 en adelante. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Aquí Pablo nos da una lección hermosa e importante, y aquí yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. Has tenido seguramente dificultades en tu vida. ¿Qué haces en el momento de la dificultad? ¿Lloras? ¿Te vas con tu mamá? Te pones con cara de angustiado y dices, oh, ¿y ahora quién? Chespirito ya se murió. Ya le hicieron ahí en el Estadio Azteca y dicen que repartieron tortas de jamón. Ya el Chespirito no puede hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Con quién recurrimos? ¿Qué hacemos? Y aquí Pablo nos da una lección tremenda e importante de qué hacer en el momento de la dificultad, qué hacer en el momento de la tribulación, qué hacer en el momento de la persecución, qué hacer en el momento del acoso espiritual, qué hacer en el momento del rechazo, qué hacer en el momento en el que el esposo o la esposa se enferma, qué hacer en el momento de que aquel se fue con otra,
¿Qué hacer en el momento de qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir el ejemplo de hombres de Dios. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios. Porque a veces tenemos dificultad y no salimos de la dificultad. Y pasan un día, 2 días, un mes, un año, y tú ves a la persona que dice que es cristiano sumida en una depresión y en una angustia. ¿Cómo está? No, pues mal. Lo ves a la semana, ¿cómo está? Mal. Pasa un mes, mal, un año, mal. Y ese hermano está mal. No sabemos si de dulce, de chile o de qué, pero está mal, porque siempre está mal. Pero Pablo y Silas no son así. Y entonces Pablo y Silas dicen, nosotros no somos así. Y no creas que te dice como que te quiere la escoba y el recoger. No. Pablo y Silas te dicen, te quiere Dios, Dios te ama, Cristo murió por ti, Él vino para darte salvación, levántate de ahí, de esa cama y deja de estar chillando. Ora a Dios y cántale salmos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en el momento de la dificultad. ¿Dónde estaban Pablo y Silas? En la cárcel. ¿Qué habían hecho antes de eso? Les dieron muchos golpes, los echaron a la cárcel, los amarraron de las patrullas y ellos ¿qué hacen? Cantan y oran a Dios. Señor, alabado seas, bendito seas. Señor, te alabo y te aplaudo. Eso es lo que estos hombres hicieron en el momento de su dificultad. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Tal vez no hemos hecho esto y tal vez por eso nuestros problemas no se resuelven. Porque seguimos sumidos en el dolor y seguimos recurriendo a personas que no nos van a resolver el problema. Y de repente, capítulo 16, versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¿Qué es lo que le dijeron a este carcelero? Primeramente, los azotan, los meten a la cárcel y después al carcelero le mandan una orden. Custódialos con la mayor seguridad. Entonces él los mete a la prisión de máxima seguridad y para que no se le escapen los deja encadenados de los pies. Encadenados. El Señor se alegra de escuchar a estos hombres en medio de su dificultad cantándole y dice, ya los voy a sacar. Y viene un terremoto tan fuerte, las puertas de la prisión se abren y dice aquí que se abren todas las puertas y entonces, ¿qué crees que hacen los presos? Vámonos, pero aquí espantan. Y entonces el carcelero se despierta, así como, y ve las puertas de la cárcel de par en par y saca la espada. En aquel tiempo, a cualquier persona, ustedes lean libros de historia, y cualquier persona que atrapaba a alguien, si su preso se le iba, él tenía que pagar con su vida por el que se escapaba. Entonces, como a él le habían encargado específicamente a Pablo, dice, me van a torturar, ¿por qué? Porque los romanos eran expertos en torturar a la gente, porque no llegaban y lo mataban, primero la torturaban. Lo metían en el potro y yo no sé qué tantas cosas que hacían.
Eran tan expertos en torturar a la gente, los romanos, que ¿qué? Que los romanos son los inventores de la crucifixión y crucificaron a montones de personas que se oponían a ellos. Y la crucifixión no era solamente un tipo de muerte, sino que primeramente era un tipo de ¿qué? De tortura. Era una muerte tortuosa. Primero los torturaban y luego los mataban. El carcelero sabía que esto le iba a pasar. Primero lo iban a torturar y luego lo iban a matar. Y entonces dice, no, pues mejor me mato. Y en ese momento Pablo le grita, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, todos quienes. Pablo y otras personas. Algunos que muy probablemente escuchaban los cantos de estos hombres, vieron el poder de Dios y dicen, y se quedan ahí con Pablo. Muchos presos tal vez pudieron haber salido, pero ¿qué es lo que pasa? Estos hombres ven el poder de Dios ahí, con Pablo. Se quedan ahí, no te hagas daño, todos estamos aquí. Las puertas están abiertas, pero la gente está ahí. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la reacción del carcelero? Prendan la luz para ver si es cierto. No me vayan a estar aquí cuenteando. Versículo 29 en adelante. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y sin decirles. Luego lo sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Entonces aquí tenemos algo bien interesante. El carcelero es movido gracias a ¿qué? Gracias a que ve algo sorprendente, maravilloso, diferente. Cuando tú actúas de una manera diferente, las personas entonces pueden ser llevadas a Jesús. Las personas pueden ser llevadas a la luz. ¿Qué es lo que hace que las personas reconozcan a Dios? Tú. Lo que tú haces. Lo que tú haces habla mucho. Lo que tú haces habla muchas veces más que lo que tú dices. Y entonces vemos aquí algo interesante. Unos días atrás, por el poder de la palabra de Dios, Lidia es liberada. No se nos dice que estaba prisionera, no se nos dice que estaba en la cárcel, pero es liberada. ¿Liberada de qué? Es su pecado. Y ahora, un día antes o tal vez dos, una mujer que tenía un espíritu de adivinación es liberada de ese espíritu. Y ahora, interesantemente, las puertas son abiertas, pero Pablo no sale. ¿Por qué? Porque ahora Dios quería que otra familia fuera liberada. En realidad, quienes estaban ahí presos no eran Pablo y Silas, sino la familia del carcelero. El carcelero era el que estaba preso. ¿Preso en qué? En el pecado. Preso de Satanás, obedeciendo al malo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo algo bien hermoso y bien importante. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Juan, o Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo lo libera,
serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, aquí vemos todo lo que yo les he estado comentando hasta ahora. Todo el que peca es esclavo del pecado. Lidia era esclava del pecado. La mujer que era una divina era esclava del pecado. El carcelero era esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda para siempre. ¿En dónde? En la familia. Hace un momento, ¿de qué les hablaba? De que de pronto vemos a personas que dicen que creen, algunos a lo mejor hasta se bautizan, y luego no se quedan en la familia. ¿Cuál es la familia? Esta es tu familia. Esta es tu casa. Este es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos tú y yo, y todo aquel que haya creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la familia. Todo aquel que es esclavo, ¿esclavo de qué? Del pecado. No se queda para siempre en la familia. Viene de pasar. Lo vemos aquí un mes o dos, un año o dos, pero no se queda. Pero ¿quién sí se queda? Y se queda para siempre. ¿Quién se queda para siempre? El que es hijo. ¿Eres hijo? Quédate para siempre. Para siempre. Así que si el Hijo, así que si Jesucristo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Quién nos libera entonces de la esclavitud del pecado? Jesucristo. Y si Él nos libera, entonces verdaderamente seremos libres. Si Él ya me liberó del pecado, entonces yo verdaderamente soy libre. Yo soy libre. ¿Por qué? Porque Dios me liberó del pecado. Regresamos ahora con el carcelero. El carcelero, al carcelero se le expuso la palabra de Dios. ¿Qué palabra se le expuso al carcelero? Al carcelero seguramente se le expuso lo siguiente. 1 Corintios capítulo 5, 15. Capítulo 15. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. ¿Cuál es el Evangelio? Aquí nos dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que después se le apareció a Pedro, a los 12 y a más de 500. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio llega a tus ojos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, y eres salvado por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mira, carcelero, tú vas a ser liberado. Aunque tú servías a Roma, tú servías al imperio, servías a aquellos que crucificaron a Jesús, haces un trabajo regacho, pero ¿sabes qué? No es por tus obras que te vas a ir al cielo, sino cree que Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Crees esto, carcelero?
¿Qué fue lo que hizo el carcelero? Seguramente el carcelero hizo lo que Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Entonces, ¿qué es lo que este hombre y su familia hacen? Escuchan el mensaje de salvación, creen en el mensaje de salvación y la cosa no queda ahí. Ellos públicamente reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. No basta con creer, hay que decir públicamente. Para eso hacemos una ceremonia a la cual le llamamos bautizo. ¿Por qué aquí no se bautizan niños chiquitos? Porque los niños no entienden quién es Jesús, no entienden quién es Dios y no pueden confesar con su boca que Cristo es el Señor y que Cristo murió y resucitó al tercer día según las Escrituras. Por eso no bautizamos a niños. Y entonces le dijo Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Te quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres ser salvado de ser esclavo del pecado? Sí. ¿Quieres ser salvado de ser dominado por Satanás? Sí, sí quiero. ¿Quieres pasar toda tu eternidad con Dios y que no se te trabe la lengua? Sí, sí quiero. Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer es creer en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que van? La cosa no para ahí, porque a veces malentendemos esta paración de la Escritura y la agarramos a cachitos. Venimos con una persona y le decimos, cree en el Señor Jesús y tú y toda tu familia. Eso no se le dice a cualquier persona, porque eso no dice la Biblia. Si tú crees en el Señor Jesús, no necesariamente toda tu familia se va a salvar. ¿Qué es lo que pasó en la familia del carcelero? Dice aquí que se le expuso la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y entonces, ¿quién creyó? Él y todos los que estaban en su casa. Y entonces, ¿quién se bautizó? Él y toda su familia. ¿Por qué fue salvada él y toda su familia? Porque toda su familia escuchó, porque toda su familia creyó, porque toda su familia se bautizó. Por eso toda su familia se salvó. Simple. No necesariamente todos en una familia se van a salvar. ¿Quién dice eso? Dios, la Biblia. Dice, porque aún en una casa estará la nuera contra la suegra, y el padre contra el hijo, y hermano contra hermano, y el hermano va a decir, esta es cristiana, y metan a la cárcel. Eso pasaba en tiempos de Jesús, eso todavía pasa en algunos pueblos, eso pasará en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. ¿Todos en una casa se van a salvar? Depende de qué, de la gracia de Dios, y depende de que todos escuchen, crean, confiesen con su boca y se bauticen. Si no hacen eso, pues no se van a salvar. Pero eso viene por gracia, por fe, por creer. Entonces, aquí nosotros encontramos dos cosas. En esta primera parte vamos a encontrar 5 cosas hermosas que una persona, cuando cree en el Señor, son consecuencia de su fe. Vamos a encontrar estas 5 cosas. Primera cosa que es consecuencia de su fe. El carcelero se lleva a quienes, a Pedro y a Silas, y les lava las heridas. Primera consecuencia de la fe de este hombre. Segunda consecuencia de la fe de este hombre, se bautiza, ¿cierto? Confiesa públicamente que Jesús es su Señor, que él cree en Jesús. Tercera cosa que nosotros encontramos en este pasaje.
El carcelero, Hechos 16:34, ¿qué es lo que nos dice la escritura que hace el carcelero? El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelten, así que pueden irse, vayan en paz. La tercera cosa que nosotros vemos en este carcelero y que se debería ver en ti y en mí es la hospitalidad. Inclusive un requisito para una persona que quiere tener un liderazgo en la iglesia, lo encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y sobre todo en el que quiera ser el pastor, dice la escritura que tiene que ser buen hospedador u hospitalario. ¿Y qué es lo que este hombre está haciendo en este momento? Hospitalario. ¿Él es pastor? ¿Es líder? No. Pero el Espíritu de Dios lo mueve a ser hospitalario. Esa es la tercera cosa. La cuarta cosa que nosotros encontramos en este hombre es el gozo. ¿Se alegra de qué? Se alegra de tener a los santos en su casa. Dice: ay, hermano, vente, vamos a mi casa, tómate un pan, tómate un café, tómate algo, tómate un agua. Mira, aquí no hay Coca-Cola, pero hay agua. Tómate una agüita. Tómate una sopita, le eché agüita para que rinda. La persona que ha creído en el Señor entonces se alegra. Se alegra por dos cosas. Uno, por haber creído en Dios. ¿Y se alegra con quién? Se alegra con los santos. Una persona que ya creyó en Dios entonces tiene que reflejar ¿qué? Gozo. Gozo. Tengo gozo, ¿no? Tengo paz, como río, todas esas cosas bonitas, ¿no? Gozo. Y la última cosa que nosotros podemos ver, bueno, me voy a regresar un poquito, cómo reaccionó el hombre carcelero en medio de la dificultad. Y aquí podemos poner al carcelero y a Pablo. Pablo estuvo en dificultad, Pablo estuvo golpeado, Pablo estuvo amarrado. ¿Cuál fue su reacción? Orar y cantar. ¿Cuál fue la reacción del carcelero? Chillar y quererse matar. Eso es lo que la persona que no conoce a Dios, cuando tiene una dificultad, hace. Se pone a llorar y se quiere morir. Ay, me quiero morir. No, soy ahora, ¿no? Y empiezan a ir con sus bolas de vaciladas y ya se quiere morir. No tiene ni 15 años y piensa que se va a quedar sola y... Pero ¿qué onda, no? Esa no es la reacción de un cristiano. Entonces ahora la reacción cambia. ¿Por qué? Porque entonces el carcelero viene y se junta con Pablo y le dice: has cambiado mi vida, ¿verdad? Me enseñaste toda alegría. Es lo que dice aquí el carcelero. Dice: por tanto a ti cantaré. Porque el carcelero ahora ¿cómo está? Está con gozo. Y un momento antes ¿cómo estaba? Angustiado, triste, se quería morir. Vino el momento de la dificultad, se quiere morir. Y ahora está en gozo. Ha cambiado su lamento un baile. Y entonces ya hacen el bailón en la fiesta, en la casa del carcelero. Se llama ahí la pachanga, el toquín. Se pone la cosa bonita. Y hacen la fiesta. Y entonces, al amanecer, los magistrados mandan a unos guardias. Tú ya lo viste eso. Mandan a unos guardias y le dicen: suelta a esos hombres. Eso no lo voy a decir. No te tengo 2 minutos. Y el carcelero va y les dice: me han ordenado que los suelte. Entonces la última cosa que nosotros podemos ver en el testimonio de una persona que ha sido salvada es que
que se preocupa por sus hermanos, que protege a sus hermanos. El carcelero ya no se los lleva, los tiene. Porque ¿cuál era la instrucción hacia el carcelero? Ahí me los cuidas. Pero ellos se refieren a que me los cuidas, aquí no se te escapen. El carcelero dice, ay, sí, yo aquí los cuido. Aquí los atiendo, les hago su comidita, les vendo sus... Está cuidando a los hermanos. La reacción que debe venir de un cristiano, de una persona que cree en el Señor, es cuidar a sus hermanos. Yo te digo, hermano, hermana, ¿qué tanto cuidas a tus hermanos de la fe? ¿Qué tanto estás pendiente de ellos? ¿Qué tanto les atiendes? ¿Qué tanto? ¿No lo has hecho? Piensa, es algo que nosotros tenemos que hacer, pero no lo hagas porque yo te lo digo. Finalmente, eso va a venir de ti si verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Es el resultado, es el fruto de tener el Espíritu en ti. Y si no, entonces piensa, Señor, ¿qué pasa conmigo? Debería ser cuidadoso de mis hermanos, debería ser hospitalario, debería de ser amoroso, debería preocuparme por ellos, debería servir en la iglesia, debería. Y no, ¿qué me pasa? Y entonces Pablo, versículo 37, nos dice lo siguiente. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarlo hasta la salida. Eso de que de pronto te encuentras a una persona en la cárcel y que lo meten, no le hacen ni juicio y le hacen sus tehuacanazos, eso no es nuevo. Ya tiene más de 2000 años que pasa. Hay muchas personas en la cárcel hoy, hace más de 2000 años pasaba lo mismo, de que eran culpables Pablo y Silas, no de lo que se les acusaba. ¿Se les hizo juicio? No. Los metieron. Primero los golpeas y luego averiguamos. ¿Esa justicia te parece algo conocida? No es nuevo. No es nuevo. El hombre ha actuado así por cientos de años, por miles de años. Y entonces Pablo dice, ¿cómo? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Ellos actualmente no están en Roma, están en Europa, pero no están en Roma. Están en una ciudad que ha sido, ¿qué? Tomada por los romanos. Pero finalmente muchas de las personas de ahí ni siquiera eran romanos, los que fueron de chismoso posiblemente tampoco eran romanos. Pero en el momento que saben que aquellos son romanos, a lo mejor de ahí, así, ¿verdad? Dicen chispas, pero enójate, no, si no era mi intención, enójate si perdón. Porque así es la gente. Pero nosotros aprendemos de Pablo algo que la Biblia nos enseña, que se llama dominio propio y mansedumbre. En el momento que le estaba dando sus estate quietos a Pablo no dijo nada. No dijo, a ver, espérense, porque soy acá ciudadano, vamos, y no sabe con quién se meten, porque mi primo es... No, él no dice eso. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para decir quién eres y hay tiempo para quedarte callado. ¿Y por qué Pablo tenía que soportar eso? Porque Dios mandó a Pablo a liberar a muchos presos. Liberó a Lidia, liberó a la esclava y ahora venía a liberar al carcelero. Algunas veces tú y yo tendremos que sufrir alguna calamidad, alguna vez tendremos que sufrir un rechazo. A lo mejor llegas a una casa y dices, no, ya llegan los cristianitos.
¿Alguna vez tienes que sufrir eso? ¿Por qué? Porque resulta que en esa casa, en esa familia, en esa colonia, en esa escuela, hay alguien de quien Dios va a tener misericordia y lo va a salvar. Y entonces, ¿cuánto costó? Fíjate muy bien, ¿cuánto costó la salvación del carcelero y su familia? Primero, la muerte de Jesús. Y segundo, el encarcelamiento y los golpes de Pablo. Eso costó salvar a una familia. Y muchas veces personas dicen, Señor, quiero que me uses, porque yo quiero ser tu instrumento. Bueno, pues quieres ser tu instrumento, pues a lo mejor te van a dar unos llegues igual que a Pablo. Porque de pronto a veces el cristianismo se nos pinta así como tan bonito. Ay, aleluya, y todo va a ir bien, y todo va a ser gozo, y todo el mundo te va a decir, ay, cristiano, pásale. Esa es la mesa de los cristianos, y hacen una fiesta y dicen, esa es la mesa de los cristianos, y atiéndanlos de lo mejor. No es cierto, a veces la pasan en la pasión y dicen, ay, no, ni los inviten, aguados. ¿O no? Van a hacer una fiesta, uy, pero no inviten a tus hermanos cristianos. Nos van a echar aquí aguada a la fiesta. ¿Qué cosa? Y entonces Pablo dice, no, de ninguna manera, ahora que ellos, ya que nos humillaron, vengan, que nos sirvan aquí de guarros y que nos lleven a la salida. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los magistrados? Sí, señor Pablo, perdón, Pablito. Y entonces los guardias van y le dicen, versículo 38. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Qué hermoso, ¿no? Salen de la cárcel y se dirigen con Lidia, con los otros hermanos y los animan. Ellos vienen de una golpeada, vienen de todo, pero les dicen, ánimo, hermanos, no se achicopalen. Nosotros sufrimos por el Evangelio, ustedes tal vez sufrirán, no se amedrenten, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. A lo mejor a ti, después de que proclamas el Evangelio, no te van a salir y te van a escoltar, y no, posiblemente no. Pero finalmente tú debes estar con la conciencia tranquila de que estás cumpliendo la obra de Dios, que estás sirviendo a Dios. Espero que este mensaje te haya ayudado y te sirva en tu vida cristiana, y espero que tú, al igual que el carcelero, puedas mostrar en tu vida que Cristo vive en ti, que te importan tus hermanos, que te importa Dios. Y si al día de hoy todavía no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te animo. Acércate. Actualmente hemos comenzado unos días de estudio, pero puedes comenzar tal vez para la próxima. Si tienes alguna duda, acércate por favor conmigo, acerca de tu Biblia, pregúntanos. Y espero que el Señor mueva tu mente, mueva tu corazón, te transforme. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te doy gracias por la oportunidad que me das el día de hoy de compartir con mis hermanos estas lecciones que tú has puesto en mí, Señor. Espero, Dios, no haber distorsionado tu palabra. Señor, te suplico, por favor, por aquellos que al día de hoy no tienen muy clara su fe, para que tú aclares y afirmes su fe, y aquellos que no te han aceptado como único y suficiente Salvador, por tu grande misericordia permitas que lo hagan y que den esos pasos. Señor, también te quiero suplicar por mis hermanos que ya conocen de tu palabra, pero que todavía no han mostrado frutos de que tú vives en ellos, así como este hermano carcelero en su momento lo hizo. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y ayúdanos a tener pies, manos dispuestos para servirte y para servir a nuestros hermanos, para gozarnos con nuestros hermanos, para alegrarnos
con nuestros hermanos, Señor, para preocuparnos por cada uno de ellos, por cada una de ellas, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.